ahí? Sí, si entras y te sientas. Y luego... Entro, me siento y digo quién soy. Sí, luego me acerco yo. Hola, soy Pepe Solve, soy profesor de comunicación en la Universidad Ceucar de la Herrera y estoy a vuestra disposición. ¿Cómo es la vida de una persona con albinismo? Pues no lo sé. Te puedo decir cómo es mi vida. Entonces, ¿cómo es tu vida? Y en qué sentido el ser una persona con albinismo ha influido en mi vida. Eso sí que lo puedo decir más o menos. No, pero vamos, sé a qué te refieres, ¿no? A ver, yo creo que la vida de una persona con albinismo hoy día en España es una vida bastante normal. Porque hemos mejorado mucho en muchos sentidos. Por ejemplo, hemos mejorado mucho en el conocimiento del albinismo socialmente, aunque queda mucho por hacer. Hemos mejorado mucho en la protección de la piel y hemos mejorado mucho en la tecnología y en las herramientas de ayudas ópticas para que las personas con albinismo puedan acceder a la información, formarse, trabajar, etc. Entonces, en este sentido, yo creo que la vida de una persona con albinismo en España hoy día es relativamente normal. Es verdad que todas las personas con albinismo tienen una discapacidad visual, tienen baja visión, y en este sentido, desde el principio somos personas que encontramos algunas dificultades para acceder a la información. Ya digo que eso se ha ido mejorando, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Hoy día un niño, un joven estudiante con un iPad o con un ordenador tiene unas herramientas de accesibilidad que son absolutamente maravillosas. Puede ampliar el tamaño de los caracteres, puede cambiar los colores, puede tener zoom, puede hacer muchísimas cosas que hace 20-30 años eran ciencia ficción. Y en ese sentido hemos mejorado mucho. Tenemos además ayudas ópticas muy interesantes en el aula, por ejemplo, y en la educación en este sentido pues, se ha mejorado mucho. ¿Qué es exactamente el albinismo? Bueno, el albinismo es una condición genética, es el resultado de una mutación genética que en este caso incide sobre la capacidad que tiene el organismo de producir melanina, de producir pigmento. En este momento conocemos ya 22 genes implicados en el albinismo, de manera que hay 22 tipos de albinismo. Y tiene básicamente dos consecuencias. Si no existe pigmentación, tu piel está más desprotegida, por tanto tienes que protegerte más. Está más desprotegida de la radiación solar. La radiación solar tiene un problema que es que quema la piel y las quemaduras de radiación solar implican un riesgo de cáncer de piel, de desarrollar a medio o largo plazo un cáncer de piel. Y el otro problema de las personas con discapacidad es que esta falta de pigmentación también incide en su sistema visual y entonces somos en todos los casos personas con baja visión. Pero hay personas que no tienen ninguna apariencia de personas con albinismo y que sin embargo sí que tienen albinismo porque tienen estas mismas dificultades visuales. Y por ejemplo también había oído hablar del nistagmo. El nistagmo, es decir, el sistema ocular de una persona con albinismo carece de fóvea, que es una parte del sistema ocular, que es en donde se enfocan los objetos. Al carecer de la fóvea, todas las personas con albinismo vemos los objetos desenfocados. Entonces el objeto se pasa el día intentando enfocar los objetos. Y para enfocarlos se mueve para tener una posición correcta. Pero nunca la tiene. Porque carece del órgano de focalización de los objetos, que es la fóvea. Entonces el ojo constantemente está moviéndose.
Y, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo que tú no puedas? Como consecuencia de mi discapacidad visual. Sí, exacto. Porque hay muchas cosas que tú puedes hacer y yo no, porque tú tienes la mitad de años que yo, o menos. Pero como consecuencia de mi discapacidad visual, cada vez menos. Es decir, cuando yo empecé a estudiar, yo empecé a leer muy tarde. Yo suelo decir que yo empecé a leer cuando algunos terminan de leer, que fue a los 16 años. Y empecé a leer porque para mí leer era un calvario. Yo tenía que acercarme mucho a los libros y me costaba mucho leer, de manera que era muy poco placentero y me costaba mucho entender lo que yo leía. Cuando yo tuve ayudas ópticas, unas gafas apropiadas para leer, empecé a leer y me encantó leer. Pero hoy día, cualquier persona con baja visión puede empezar a leer a los 6 años o a los 5, cuando le toque, porque existen ayudas ópticas. Una persona que no ve absolutamente nada puede leer todos los libros, o prácticamente todos, escuchándolos. Eso es una enorme ventaja. Entonces, cuando yo empecé, yo no podía leer y tú sí, pero ahora ya no. Ahora ambos podemos leer, ¿no? ¿Y qué tabúes, etiquetas o prejuicios existen dentro del colectivo del albinismo? Bueno, estamos acostumbrados a hablar del albinismo en África y lo ignorantes que son en África, que persiguen a las personas con albinismo porque tienen determinadas creencias y tal. Lo curioso es ver que en Occidente también tenemos unas creencias que son igualmente rechazables e igualmente absurdas, ¿no? Y que se han difundido a través de la literatura occidental y a través del cine occidental. Al albinismo siempre se le ha asociado con lo extraño, esotérico, raro, sobrenatural, etc., ¿no? Y esto no es culpa de las personas que viven en África o de las culturas africanas. Esto también es culpa de Moby Dick, que es un mito occidental, qué casualidad que era albina, era un monstruo marino, bueno, un cachalote, pero vamos, casualmente era muy malo y era albina, ¿no? O el mito del malvado hombre invisible. El hombre invisible es un científico que, como está muy resentido con la comunidad científica que le ha rechazado por sus ideas, pues entonces se hace muy malo y se inventa la invisibilidad para hacer el mal. Bueno, pues qué casualidad que era una persona con albinismo, ¿no? Esto es H.G. Wells, es uno de los escritores más leídos de Occidente. ¿Qué te suelen preguntar por ser albino? Nada. ¿Nada? Nada, en general, a mí, en el ámbito, digamos, educativo, yo tuve la suerte de ir durante muchos años a un colegio especial de niños con discapacidad visual. A partir de los 14 años yo fui a un colegio normal, pero allí eran muy conscientes de cuáles eran mis condiciones y allí nunca se hizo de mi discapacidad visual un problema y mis compañeros tampoco. Hubo, si quieres, algún episodio muy esporádico de gente que preguntaba ¿y por qué te acercas tanto al papel? O ¿por qué tienes el pelo blanco? De hecho, yo suelo decir que yo soy una persona con albinismo desde que inventamos Alba. Entonces dije, yo soy una persona con albinismo. Lo digo medio en broma, pero lo que quiero decir es que yo solo a partir de entonces voy por la vida como una persona con albinismo y expresando en voz alta que soy una persona con albinismo, que soy una persona con discapacidad y que eso tiene una serie de implicaciones. Y en España hay 3.000, 4.000 personas con albinismo, pero solo hay 1.000 con la pigmentación característica de la piel. ¿Alguna vez has llegado a pensar, oye, ¿por qué yo? En el caso del albinismo no, porque además es que
en mi caso, yo tengo un hermano mayor con albinismo. Entonces, ya es un poco inadecuado preguntar por qué yo, si es que yo ya soy el segundo. Creo que esto del por qué yo, claro, esto lo he aprendido después, con otras circunstancias de la vida, ¿no? Pero el preguntarse por qué yo nunca es acertado, porque en realidad nunca es por nada. Es decir, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos que superar retos, todos tenemos ámbitos en la vida en los que nos va mejor o nos va peor. Eso nos pasa a todos, ¿no? Todos podríamos decir ¿y por qué yo? Pero en primer lugar eso no sirve de nada, porque no es por nada. Y en segundo lugar, el por qué yo siempre implica un cierto grado de inadaptación, ¿no? De rechazo a lo que te pasa. Claro. Y es evidente que hay cosas que nos pasan que nos producen rechazo, que nos producen tristeza, que querríamos que no nos hubiesen pasado. Pero la perspectiva adecuada, ya digo, esto lo he aprendido después, pero yo creo que siempre estuvo ahí. ¿Y qué es para ti ser diferente? Pues mira, muy en la infancia, en el colegio y antes de estar en este colegio especial, ser diferente sí que lo recuerdo como algo un poco dramático, un poco traumático. Notaba que era diferente porque yo era el que más charlaba de la clase. Y entonces a mí de vez en cuando me decían, vete ahí a un rincón y quédate callado un rato, ¿sabes? Porque yo siempre estaba hablando. En la adolescencia, porque ser diferente significa tener menos oportunidades en algunas cosas, poder ir a menos sitios, poder ligar menos, ¿vale? Y esto sí que es un poco chocante. Pero en mi caso fue poco, o sea, duró poco y en general siempre he sido relativamente bien aceptado y para mí ser diferente solo fue traumático en ocasiones muy contadas. Ser diferente, por una parte, para mí no es un problema, y si es algo, ser diferente, siempre he intentado aprovecharlo. Aprovecharlo para aprender. Ser una persona con albinismo, lo que me hace ser un poco diferente, para mí ha supuesto una serie de oportunidades que no hubiera tenido si no hubiera sido una persona con albinismo. Yo nunca hubiera formado parte de procesos tan interesantes como la fundación de ALBA, de una asociación que es muy interesante, o de la creación de la Alianza Global de Albinismo, que se creó en 2020 en París. Y yo formé parte del grupo de 30 personas que fundaron esa cosa. Entonces, eso es muy guay. Para mí, ser una persona con albinismo y en este sentido ser un diferente ha supuesto la oportunidad de ser una persona mejor. Todo eso es lo que te ha dado el albinismo. Yo creo que todo eso me lo ha dado el albinismo, aunque podría no habérmelo dado. Sí, todo eso en otro contexto y siendo yo otra persona podría haber sido distinto. Es decir, una persona con albinismo en África no tiene las condiciones de vida que yo he tenido. Claro. Y las oportunidades de aprender del albinismo que yo he tenido. Las personas con albinismo en África muchas veces se las aparta, se las persigue, se las mutila y se las asesina. Entonces esas personas no contarán muchas cosas positivas de qué es para ti ser una persona con albinismo. Lo que contarán es lo que han vivido. Pero yo he tenido la oportunidad de vivir esa diferencia y esa discapacidad de una forma positiva. Aprender de eso y mejorar como persona, mejorar como profesor, mejorar como investigador. Y sí, evidentemente eso me lo ha dado el albinismo, aunque no me lo ha dado el albinismo, me lo ha dado la forma de vivir el albinismo que yo he podido tener. ¿Cómo liga una persona albina? ¿Cómo liga una persona albina? No tengo ni la más remota idea. Porque
Yo nunca lo he hecho. Yo nunca lo he hecho. A ver, en mi caso, por ejemplo, yo tuve una vida, tengo una vida afectiva, familiar, muy plena. Yo tuve una historia de amor maravillosa y formamos una familia y yo no hice nada excepto acoger esa posibilidad y ser lo más honesto posible en esa circunstancia, pero nunca, digamos, di yo el paso. Por lo que yo sé, las personas con albinismo que conozco ligan igual que las demás. Hay personas con albinismo que ligan mucho y otras que ligan menos, pero eso no depende de su albinismo. Eso depende de qué tipo de personas son, de cuáles son sus circunstancias y de cómo se conducen en esas circunstancias. Soy un absoluto inexperto en el ámbito del ligoteo. Creo que además en muchos casos, el albinismo puede ser una ventaja, como todo en la vida. Todo en la vida se puede utilizar como ventaja. Y ser una persona un poco diferente, ser una persona un poco distinta, puede ser una ventaja para ligar o para convertirse en modelo. Entonces, ligar tiene que ver con la apariencia. Pues en lo que tenga que ver, el albinismo puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente. Yo creo que eso depende de cada uno. Y en el ámbito de la diversidad funcional y sobre todo en el colectivo de personas albinas, límites del humor. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Aquello que sea ofensivo porque lo establezcan las propias personas con discapacidad o las personas con albinismo. Pero en principio ningún límite. Es decir, soy de los que cree que el humor es un síntoma de inteligencia, pero tiene sus límites. Claro. Ahora, los límites, más allá de los que establezca la ley, los establece la propia sociedad. Yo creo que es cada vez más frecuente que las personas con discapacidad hablen de su discapacidad con sentido del humor. Y hay ningún límite, excepto los límites que establezca la propia interacción social. Y creo que es el elemento interesante. ¿Y el albinismo es hereditario? El albinismo es hereditario, evidentemente. El albinismo es una mutación genética que ha de, digamos, producirse en determinadas circunstancias, que solo se produce en determinadas circunstancias. Para que una persona tenga albinismo, sus dos progenitores han de ser portadores de una determinada mutación genética. En la mayoría de los casos, esto significa que la mayoría de progenitores, como no lo saben, porque no sabemos de qué somos portadores, se llevan la sorpresa de que son portadores cuando tienen un niño con albinismo, porque claro, es muy improbable que dos personas que son progenitores, que son pareja, lleven una mutación genética determinada, las dos. Cuando esto se produce, en el 25% de las ocasiones, en un 25% de probabilidades, esta comparecencia de los dos genes terminará en un albinismo. Y ahora, hablando un poco de tu infancia, ¿cuáles serán tus sueños y tus miedos de pequeño? Pues recuerdo que mi mayor miedo era el miedo que supongo que tienen todos los niños, que es el miedo a quedarse solo. Yo creo que ese es el miedo fundamental de los niños. Eso se puede manifestar de muchas maneras, ¿vale? Pero yo creo que ese es el gran miedo. Y ahora, pues mira, mis sueños ahora... ¿Qué esperas un poco para el futuro? Yo espero tener salud. Mi sueño como profesor es ser, mientras yo sea profesor, cada día un poco mejor profesor. Y eso tiene que ver con
ser cada día una persona más capaz de entender quiénes son mis alumnos y mis alumnas, qué les interesa y cómo transmitirles lo importante de lo que yo sé. Tiene que ver con eso. Y juzgarles mejor cada día, porque al final somos evaluadores y juzgar siempre es un poco duro. Entonces mi sueño como profesor es ser cada día un profesor más empático y más interesante para ellos. Y como investigador mi sueño es aportar algo que sea interesante. Es decir, hacer una investigación que realmente suponga una aportación al conocimiento general sobre algo. Ese es mi sueño. Lo que pasa es que eso es muy difícil, ¿no? Eso es lo que han conseguido los grandes. Y muchas veces, mi esperanza es que muchas veces es por casualidad. Y entonces, a lo mejor yo encuentro la casualidad, ¿no? Claro, para que la casualidad se produzca, yo que cada vez creo menos en las casualidades, tienes que estar ahí. O sea, tienes que estar trabajando. Igual que la inspiración, la casualidad muchas veces se produce porque estás currando. Entonces mi sueño como investigador es aportar algo que realmente sea interesante para los que estén investigando en ese algo. Ese es mi sueño. Pues ahora te voy a poner en una encrucijada en la que le pongo a todos los entrevistados. Bueno. Y es que te voy a dar a elegir entre dos opciones. La vida que tienes ahora, con albinismo, siendo profesor, todo lo que me has contado, haciendo lo que de verdad quieres y te gusta, o una vida totalmente diferente, sin albinismo, pero vete tú a saber lo que pasa en esa vida. Bueno, en primer lugar esa es una opción tramposa porque no se puede optar, ¿no? No podemos decidir dejar esta vida y ser otra cosa, ¿no? Claro, pero... Si yo pudiera, también es tramposa en el sentido de que de que yo sé cómo es mi vida, la que tengo. No sé cómo sería otra vida sin albinismo y sin... Imagínate que yo no hubiera sido una persona con albinismo. Totalmente diferente. Claro, sería otra persona. Te estaría saludando, ¿sería mejor o peor? Te estaría saludando al entrar al autobús, a lo mejor. Sería a lo mejor conductor de autobús. Claro. Imagínate esto. Yo no tendría albinismo, pero me parecería un poco a lo que yo era cuando fui adolescente joven. Cuando yo fui adolescente joven era un imbécil, era un estúpido total y quería ser conductor de autobús. Imagínate que yo no hubiera tenido albinismo y que hubiera cumplido mi aspiración de ser conductor de autobús. Probablemente yo hubiera sido un imbécil con una moto de alta cilindrada. Hubiera tenido muchas novias y sería conductor de autobús. Eso es una mierda. Sí. Entonces, si esa hubiera sido mi otra vida, yo desde luego me quedo con la que he tenido. Además, mi vida, con todo, ha sido muy guay. Si se termina mañana, con todo lo que yo he pasado, que ha sido muy duro en algunos aspectos, ha sido una vida muy guay. O sea, mi vida de pareja, mi vida de familia, con todo lo que hemos pasado, es una vida muy plena y yo no la cambiaría por nada. Cambiaría algunas de esas cosas que me han pasado y que me gustaría que no me hubieran pasado. Y también algunas de las que les han pasado a mis seres más queridos. Pero, desde luego, es una vida de la que me siento muy feliz. O sea, sobre todo porque he aprendido a aceptarla y a vivirla de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, yo, por si acaso, yo me quedo con la que tengo. Sí. El titular sería, si no hubiese sido albino, habría sido un imbécil. Si no lo sé, pero hay
hay bastantes probabilidades. Hay una probabilidad alta de que yo hubiera sido un imbécil conductor de autobús con una Harley Davidson que desde mi ignorancia se dedicara a menospreciar a los demás. Y eso es poco aconsejable, de verdad. Y si tuvieses que definir en una frase o una palabra, un poco como antes, ¿cómo es una vida con albinismo? ¿Cuál sería? Una vida con albinismo en España hoy es una vida interesante. Interesante. Plena. Interesante y plena. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haberte abierto aquí conmigo. Qué guay, ¿no? Espero que te haya gustado, vamos. Sí, me ha gustado mucho. Hombre, hablar de uno mismo siempre es bueno. ¿Sí o qué? Ahora te enfrentas tú solo a la cámara y te pregunto cositas. Bueno, yo con las cámaras no me enfrento, ellas están ahí. Yo no hago nada. ¿Cómo es la vida de una persona con albinismo? Pues no lo sé.